Buenos días, amables televidentes. Los saluda José Alberto Tejada Echeverri para presentarles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy nos acompañan en el estudio la doctora Liliana Forero. Ella es enfermera y es la coordinadora del programa de control de tuberculosis y lepra de la Secretaría de Salud del Departamento del Valle del Cauca. Buenos días, doctora Liliana. Buenos días, gracias por invitarnos y estamos aquí dispuestos a contarles qué es la tuberculosis. Y igualmente nos acompaña el médico Leonel Gulloso. Él es médico epidemiólogo que también está vinculado a la Secretaría de Salud del Departamento del Valle en temas de tuberculosis y lepra. Buenos días, doctor Leonel. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y saludamos a nuestro periodista jefe, Cristian Peñate. Buenos días, doctor José Alberto, buenos días, doctora Forero, buenos días, doctor Gulloso, y buenos días a todos ustedes en sus casas. Hoy que amanece la capital del Departamento del Valle lluviosa, fuerte aguacero, llueve casi en toda la capital del Departamento del Valle, mucho cuidado y ante todo una recomendación, prudencia con el tema ahora en las, digamos, en las avenidas donde transitan muchos vehículos a esta hora de la mañana. Queremos decirles que nos pueden acompañar a través de nuestra página web www.canal2.co, www.canal2.co. Recuerde que este programa usted lo volverá a ver en repetición después de las 12 del mediodía por el Canal 2, el canal de Nuestra Gente, y después de las 10:30 de la noche. Salimos por el Canal 2 de Global TV y por el cable operador en Cali IP, Canal 116. Muy bien, hoy vamos a hablar de tuberculosis fundamentalmente, no porque se haya generado una epidemia grave en el departamento, pero sí porque el departamento del Valle del Cauca es, con Antioquia, los dos departamentos del país en los que hay más prevalencia de casos de tuberculosis documentados y están aportando, por lo menos el Valle del Cauca el año pasado tuvo un registro de 1.800 casos de tuberculosis, de los cuales aproximadamente el 10% termina en muerte, pero el otro 90%, aunque no termine en muerte, genera graves dificultades para la salud posterior de los pacientes al no ser adecuadamente tratados, además de que constituyen en un foco de infección pública que es necesario combatir. Además, la tuberculosis es una de las enfermedades que se adhieren a los cuadros clínicos de los pacientes que tienen SIDA y esto pues genera mayores preocupaciones. En las últimas semanas hemos estado haciendo los martes programas relacionados con temas de salud porque nos ha parecido importante que ustedes como televidentes tengan información de primera mano de qué es lo que está pasando con algunas enfermedades como el dengue, que lo vimos la semana pasada, como el problema de los embarazos adolescentes, las enfermedades de transmisión sexual, el SIDA, etcétera, y ahora la tuberculosis. Y le voy a pedir a los dos invitados, al médico Leonel y a la enfermera Liliana, que también nos den alguna información sobre una enfermedad que es de las enfermedades huérfanas, la lepra, que al punto que prácticamente nadie habla de ella, primero porque es una enfermedad vergonzante y segundo porque es una enfermedad que muchos asumen que ya no existe, que es de la Edad Media, y eso no es tan cierto. Entonces comienzo con la doctora Liliana. Doctora Liliana, usted en la coordinación que hace del programa de tuberculosis, ¿cuál es la situación que tenemos hoy en Cali y el Valle del Cauca, ahora mismo? En el Valle del Cauca es uno de los departamentos con mayor carga de la enfermedad de tuberculosis, de los cuales se presentan alrededor de 1.800 casos nuevos por año para todo el departamento. Los municipios con mayor carga o que mayor número de casos presentan está Cali y Buenaventura. Entre Cali y Buenaventura son alrededor del 72% de todos los casos que se presentan en nuestro departamento. ¿Qué explica eso, que sea Cali y Buenaventura? La explicación, uno, porque son los de mayor población, o sea, Cali tiene el 55% de población. Si lo miramos ya en tasas, el departamento del Valle del Cauca tiene una tasa de 40 casos por 100.000 habitantes, y por encima de esa tasa estaría Cali
está Buenaventura con el 82 casos por 100.000 habitantes. Se encuentra también en ese grupo Cartago y Sevilla para el número de la población, que superan la tasa promedio del departamento. Ya, doctor Leonel, ¿qué es la tuberculosis como enfermedad infecciosa? ¿Cómo se toma, se recibe la enfermedad en el paciente y cómo se manifiesta? La tuberculosis es, como usted dice, una enfermedad infecciosa que se transmite de persona a persona por vía respiratoria. Es decir, cuando una persona tiene tuberculosis, la sintomatología clínica puede ser muy leve, tanto como tener solamente malestar general y febrículas, pero generalmente se manifiesta con tos y expectoración. Además de eso, pérdida de peso, cansancio, la aparición de ganglios a nivel de diversas zonas corporales. Entonces, dado que la sintomatología puede ser variada, es importante que la población tenga conocimiento que la sintomatología de tos y expectoración por más de 15 días son los síntomas como de mayor sensibilidad. Con eso es que identificamos tempranamente a una persona con tuberculosis pulmonar. Doctor Leonel, ya que usted está hablando de la sintomatología y de los, digamos, posibles formas de detectar a un paciente que tenga digamos, la virosis de la tuberculosis, ¿hay pacientes que pueden ser asintomáticos? La tuberculosis es producida por una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis. Hay diversas maneras de presentarse. Es importante que se tenga claro que hay primero una infección, es decir, la persona tiene la bacteria a nivel del cuerpo, pero esa infección puede estar allí latente. ¿Sí? Sin saber el paciente que tiene tuberculosis. Sin saber el paciente que tiene la infección, pero las estadísticas muestran que uno de cada tres personas en el mundo tiene la infección. La infección tiene la bacteria, pero la bacteria está dormida en el cuerpo. ¿Es como el Helicobacter pylori del estómago? Más o menos. Que también lo tenemos casi todos. Lo tenemos y no. Sí, entonces la bacteria está dormida, pero en cualquier momento por inmunosupresión, o sea, porque nuestro sistema inmune se altere o baje su función, puede ser una situación de estrés marcado, puede ser porque estemos desnutridos o porque haya una enfermedad como el VIH, la infección empieza a convertirse en enfermedad, o sea, empieza a tener sintomatología, y esa es la sintomatología de fiebre, malestar general, cansancio, pero sobre todo tos y expectoración. ¿Pero la tos es seca o la tos viene acompañado de...? Tos con desgarre, por eso hablamos tos y expectoración. No quita que una persona que tenga tos seca crónica pueda tener tuberculosis, pero no es lo más típico. Lo típico es la tos con expectoración cuando se trata de tuberculosis pulmonar. Puede haber tuberculosis extrapulmonar. La bacteria puede ir a cualquier tejido, puede ir al hueso, al cerebro, a los intestinos. Eso se llama tuberculosis extrapulmonar y la manifestación sobre todo es de fiebre. Es muy bueno ese punto porque generalmente uno asocia que la tuberculosis afecta a los pulmones, pero él acaba de hablar de que también hay otro tipo de afectaciones. Sí, es más común la tuberculosis pulmonar y en tanto la pulmonar como la pulmonar es una infección que es curable. Es el mensaje más grande que debería darse hoy, es que es una enfermedad que es curable, por lo tanto no puede ser avergonzante, sino ¿por qué se hace énfasis en la tuberculosis pulmonar? Porque para salud pública la forma de transmisión es hablar, reír, toser cerca a otra persona, entonces es muy fácil. ¿Comer en los mismos utensilios del enfermo? La vía es transmisión, la transmisión es por vía aérea solamente, entonces el compartir los utensilios, el beso a través no se transmite, es por vía aérea. Incluso cuando uno está cerca en el mío, simplemente ya al toser una persona cerca a otra y la otra persona respira ese micobacterio, ya la persona recibe la infección. No necesariamente, como explicaba el doctor Gulloso, desarrolla la enfermedad. Se recibe la bacteria y la recibe allí y no necesariamente la... Por eso es tan alta la infección, ¿no? Por eso 1 de cada 3 personas tiene la infección, porque es muy fácil
habiendo personas con la enfermedad que se pueda transmitir a otros. Doctor Gulloso, permítame, hay otra, no sé si es un mito, pero la tuberculosis está asociada a desnutrición. ¿Eso es cierto? Sí, señor, es uno de los factores, ¿no? Uno de los factores. Estamos hablando que es un compromiso del sistema inmune que no logra mantener esa bacteria dormida. Entonces, puede ser desnutrición, pero también asociarse a otras enfermedades que producen alteración, por ejemplo, el cáncer. Las personas que hacen insuficiencia renal o que toman algún medicamento que se usa precisamente para bajar el sistema inmune y que porque la persona tiene alteración de ese sistema, donde hay enfermedades autoinmunes. ¿También? Y una enfermedad muy importante, la diabetes, que casi no la tenemos como presente, de que está asociada. Es importante tener presente que las personas con diabetes que no están controladas tienen un alto riesgo de desarrollar tuberculosis. Doctor, usted inicialmente estaba hablando del tema de que hay 2 clases de tuberculosis. ¿Cuántas clases de tuberculosis en sí hay en el mundo entero? De manera general son esas dos, pulmonar y extrapulmonar. Es como, bueno, ya a nivel médico, entonces ya uno habla de otras cosas, que a nivel pulmonar hay personas que eliminan mucha carga de bacilos, mucha bacteria y se llaman bacilares, o puede ser que no tengan muchos bacilos y entonces se llaman paucibacilares, pero eso ya son consideraciones clínicas de mucho detalle médico, digamos. Ustedes que están en el sistema de salud, constatan que de todas maneras en el imaginario de la gente se asocia tuberculosis con pobreza, con atraso y que de alguna manera se vuelve una enfermedad vergonzante, ¿o no? Sí. Lo digo porque cuando se habla de tuberculosis se habla de África, se habla de países pobres, de Haití. Entonces, ¿cómo así que soy tan pobre y tan zarrapastroso que también hasta tuberculosis tengo, digámoslo así? Bueno, la tuberculosis de manera general puede considerarse una enfermedad asociada a la pobreza. Asociada no significa que solamente le da a los pobres. Significa que ser pobre aumenta el riesgo de tener tuberculosis, pero es por el hecho de que pues el pobre no tiene para comer bien, ¿no? Entonces está muchas veces desnutrido, de pronto tiene mayor estrés, no sé, pero sí por la pobreza y la desnutrición asociada es. Pero a una persona de estrato alto le puede dar cáncer, le puede dar insuficiencia renal o puede tomarla de cualquier otra parte. Doctora Liliana Forero, usted hablaba de que Salud Pública está encomendada, trabajando incansablemente el tratamiento de las personas o pacientes que tengan tuberculosis. Se hablaba generalmente de que aquí en el departamento del Valle, incluyendo su capital, hay 1.800 habitantes que padecen el tema de la tuberculosis. ¿Cómo se trabaja en ese sentido? Y si usted puede, porque no sé si usted tendrá las estadísticas, ¿qué clase de personas o qué estratos se manejan allí de las personas que padecen los 1.800 casos de tuberculosis? Bueno, primero, además de las personas que mencionó el doctor Gulloso, se encuentra también tuberculosis en personas que trabajan en el área de la salud, por el contacto cercano que se tiene y la vía de transmisión. Es muy importante considerar para las aseguradoras, para las instituciones de salud, considerar que las personas que están atendiendo las personas con tuberculosis pueden tener mayor riesgo de adquirirla y desarrollar la enfermedad. Ese es otro grupo, digamos, que hay que considerar cuando se trabaja en salud pública. Todavía en nuestro departamento yo creo que tenemos el imaginario de que la tuberculosis solamente se da, como dijo el director, asociado a pobreza. Es como dijo el doctor, es un factor de riesgo importante, pero no es el único factor de riesgo. Nosotros de los 1.800 casos, más del 50% tienen seguridad social y son afiliadas al contributivo. Entonces, cuando estamos diciendo que más del 50% de esta población tiene régimen de seguridad social contributivo, estamos diciendo que tienen una vinculación laboral. Por lo tanto, no estamos hablando de estrato 0 o estrato 1 solamente. O sea, que más de ese 50% está asociado y tiene alguna vinculación laboral para poder tener un régimen de seguridad social del contributivo. Hay un factor de riesgo, además de todas las enfermedades inmunosupresoras, tenemos el factor de riesgo del estrés.
El estrés baja las defensas, o sea, el estrés es una enfermedad moderna, muy de los ejecutivos, muy de los que trabajan más de 8 horas al día, sin horarios, baja las defensas y tenemos casos reportados, son pocos, pero tenemos casos de personas de áreas, digamos, empresariales, ejecutivos, que también padecen la tuberculosis. Doctor Gulloso, 9.4 billones de personas o pacientes con tuberculosis hay en el mundo entero. ¿Realmente es un porcentaje alto a lo que manejan ustedes como epidemiólogos? Sí, es bastante. Estamos hablando de una enfermedad altamente prevalente en todo el mundo. Incluso hay zonas, las cifras más altas se encuentran en África, en el sudeste asiático. Incluso Rusia, República Socialista Soviética, tiene una alta prevalencia de tuberculosis. América, de manera general, comparado con el resto del mundo, se puede considerar que tiene una tasa baja, comparado con África y con Asia. Pero a nivel de América hay unos países que tienen mayor riesgo, y en ese riesgo Colombia es de un riesgo intermedio. No significa que no hay riesgo, que estamos bien. O sea, tenemos muchos casos, pero comparativamente con otros no tenemos tantos. Es decir, podemos llegar a estar muy mal, porque con los casos que tenemos actualmente uno ve que cuesta mucho trabajo darle tratamientos a todo, lograr que todos hagan el tratamiento. Esas son o sea, con los pacientes que hay, que no son comparados a los de África, tenemos esas dificultades. Para todos es claro que en las principales ciudades del país, y Cali en particular, tiene una alta prevalencia de embarazo adolescente, de mujeres muy jovencitas que tienen sus niños, y supone uno que estas personas, primero por su condición social de pobreza, pero segundo por su falta de información y de formación, pues se pueden descuidar. ¿Qué recomendaciones hacerle a estas madres jóvenes y, en todo caso, a las madres de niños, de infantes, de bebés y niños en la primera infancia, porque es allí donde seguramente hay más casos que se pueden contagiar? Siempre que se presenta un caso de tuberculosis en un adulto, o sea, en una familia hay un promedio de 5 personas en el departamento, por cada familia hay un promedio de 5 personas, y en esa casa pueden haber 2 y 3 menores de edad. Generalmente la sintomatología que presenta el niño no es similar a la del adulto. El adulto presenta tos y expectoración por más de 15 días, una tos con bastante expectoración, pero en el niño tose, pero no expectora fácilmente. Entonces, la sintomatología, como es diferente, es una sintomatología, se dice que el niño es pausivacilar, que no expulsa los bacilos cuando está tosiendo. Entonces, como que no sospechamos que pueda tener tuberculosis. Pero siempre que haya un adulto en casa, deben ser estudiados todos los miembros de esa familia y hacer énfasis en los cambios que se pueden presentar, los cambios en crecimiento y desarrollo que puede estar presentando ese niño y que nos podrían sospechar que puede tener también la tuberculosis. Doctora Forero, ¿la población más afectada es la población infantil en materia de tuberculosis? No, la población más afectada está en edades, es en edad productiva, ¿no? Entre los 20 y los 45 años, más o menos. En los niños lo que creemos es que incluso hay menos casos. En el Valle se reportan unos 120, de esos 1.800, 124 son niños. Pero lo que queremos es que los médicos, las enfermeras, que los niños son muy consultantes. El cuidador consulta más fácilmente por un niño y no por un adulto, pero consulta por unas gripas frecuentes. Es que tiene moquitos, es que tiene una secreción por la nariz, una rinorrea, tiene tos, le sube fiebre, pero no consulta porque esté sospechando que tiene tuberculosis. Entonces tenemos que aprovechar esta consulta para que el médico y todo el personal de salud, desde la enfermera, puedan considerar y sospecharse la tuberculosis en los niños también. Doctor Gulloso, el tratamiento para un paciente con tuberculosis, ¿cuánto tiempo dura y cuáles son los cuidados que hay que tener? El tratamiento estándar dura 6 meses, pero varía de acuerdo a ciertas condiciones. Pero hablemos de que es un tratamiento que dura 6 meses y que son esos 6 meses, no menos.
Es importante tener claro, y esto es para las personas que tienen diagnóstico, familiares con diagnóstico de tuberculosis, que con el tratamiento que contamos actualmente, que es muy bueno, se logra el control de la enfermedad en la mayor parte de los casos, y al primer mes la persona que estaba con tos y expectoración, con cansancio, con pérdida de peso, seguramente va a sentirse muy bien. Pero sentirse muy bien significa que esa alta carga de infección se le controló, pero la infección todavía está allí y va a demorar por lo menos hasta los 5 meses y medio. ¿Sí? Es decir, hablamos de unas bacterias dormidas. Esas bacterias dormidas van a permanecer allí hasta casi los 6 meses. Entonces, si hacemos tratamiento solamente por un mes, la persona se siente bien, pero el tratamiento no ha matado todas las bacterias, o sea, la persona va a volver, si se retira allí, va a volver con la enfermedad. Doctor, yo quisiera que usted hiciera más énfasis en ese sentido para los televidentes que nos están viendo en torno a eso, que por un mes o 2 meses que el paciente se sienta, digamos, un poquito mejor en su estado físico, ya prácticamente no podemos decir que se ha liberado de la infección que tiene, del virus que tiene, simplemente tiene que durar por lo menos 4 meses más. Tiene que durar hasta los 6 meses, es el tratamiento que está estandarizado a nivel del mundo. Si el paciente se va del programa antes de los 6 meses, cuando reingrese, debe volver a continuar el tratamiento, y cuando regresa se suma un problema más importante, es que esa bacteria que tenía, que se moría con los medicamentos que le estaban dando, de pronto ya ha hecho resistencia, o sea que la persona adquiere una enfermedad que es un poco diferente, que se llama tuberculosis resistente a fármacos, y eso es un problema muy serio. Bueno, vamos inmediatamente a realmente mirar lo que dice el subdirector de la unidad de emergencia del Hospital Universitario del Valle del Cauca en torno al tema y cómo trabaja esta entidad de salud en el departamento del Valle con el caso de la tuberculosis. Veamos la nota. La tuberculosis es un problema de salud pública en este momento. El Hospital Universitario del Valle tiene una alta afluencia de estos pacientes que son altamente contagiosos y con gérmenes que son resistentes a la mayoría de los medicamentos que habitualmente le dan los especialistas para la enfermedad. El Hospital Universitario en este momento se encuentra construyendo 15 camas de aislamiento respiratorio que tienen todas las especificaciones técnicas para prestar este servicio. Nos convertiríamos en un hospital de referencia para este tipo de pacientes cuando terminemos cuando se haya concluido la construcción. Pues básicamente se ubican espacios donde ellos puedan estar aislados, no pueden estar porque tienen un aislamiento respiratorio. Si estos pacientes tosen o si estos pacientes tienen algún tipo de expectoración, estos deben ser aislados inmediatamente donde no puedan contaminar a ninguna otra persona en el medio ambiente, sea del ambiente hospitalario, de las personas que trabajan con nosotros, o sean del ambiente de las familias o de las personas de la comunidad. Básicamente lo que se debe hacer es un manejo desde el punto de vista de salud pública, de detección de los casos en la periferia, de empezar tratamientos tempranos cuando se hayan detectado. La alerta debe estar en pacientes que tienen más de 15 días con tos y expectoración, o que tengan pérdida de peso, fiebre en la noche. Este tipo de pacientes deben consultar inmediatamente en los centros hospitalarios. La red hospitalaria está adecuada para hacer el diagnóstico de esta enfermedad, y lo más importante para la comunidad es, si ya están diagnosticados con tuberculosis, que hagan el tratamiento adecuado. Es un tratamiento largo que puede demorarse entre 6 y 9 meses dependiendo del germen, pero es muy importante realizarlo porque esto puede traer graves consecuencias, incluso hasta la muerte. ¿A una persona que ha tenido tuberculosis de niño o de joven le puede repetir después en su vida de adulto? Pero no repetir, sino que se puede infectar con otra bacteria. Como es una bacteria, entonces el antibiótico que recibe durante los 6 meses se cura, pero en el transcurso de su vida puede volver a adquirir la bacteria de tuberculosis y volver a tenerla allí. En un momento que genere inmunosupresión, nuevamente la desarrolla.
Algunas versiones comunes, periodísticas, no especializadas, a propósito de que ha comenzado a surgir en el mundo la información de que hay superbacterias inmunes a todos los complejos de antibióticos que se conocen, están mencionando que la tuberculosis puede comenzar a generar una prevalencia mayor porque también esa bacteria se está convirtiendo en una superbacteria. ¿Qué tan cierta es esa información? Eso es totalmente cierto. Estamos teniendo casos, la mayor parte de los casos de tuberculosis son bacterias sensibles, pero una proporción en nuestro medio de aproximadamente 3-4% es resistente a los medicamentos. Y de esas ya hay casos en Colombia y en el departamento que se llaman casos de tuberculosis ultra resistentes, es decir, que no responden a la mayor parte de los medicamentos que se cuenta para el tratamiento, con los que se cuenta para el tratamiento de la enfermedad. Si no se hace un control adecuado en este momento, el problema de la tuberculosis multidrogoresistente va a empeorar y vamos a llegar a niveles de países, como les hablaba, de las repúblicas socialistas soviéticas, donde 1 de cada 5 casos que ellos tienen es multidrogoresistente. ¿Y ahí qué se hace? Cuando ya se vuelve resistente al tratamiento, ¿qué ocurre? Hay tratamiento, pero los tratamientos se prolongan y no garantizan, ese es el problema principal, no garantizan que la persona finalmente se vaya a curar, porque como es una enfermedad también agresiva, entonces la enfermedad va avanzando y se puede complicar. A mí me llama la atención algo, doctor Gulloso, de lo que dijo el doctor Pino, y más haciendo énfasis en lo que dice la doctora Forero, que el tema es una bacteria. Entonces, ¿cómo se cuidan ustedes los profesionales del área de la salud? ¿Cómo se cuida, digamos, en caso de un paciente que está en un hospital, cómo se cuida para que la bacteria no se extienda a los demás pacientes? Y más aquellos pacientes que están en malas condiciones. El personal de salud se considera una población de alto riesgo para infecciones. Pero de manera general, como somos una población de alto riesgo, especialmente los que están trabajando en los servicios, existen unas recomendaciones universales de protección. Ya, siempre se recomienda en los servicios de urgencia o de consulta externa que haya unos cuidados, especialmente la protección respiratoria. Con el paciente específico, para atender a un paciente en un área de pacientes con problemas respiratorios, especialmente tuberculosis, el personal médico, de auxiliares, deben utilizar unas mascarillas, que llaman mascarillas quirúrgicas, pero estas son unas mascarillas especiales de alta eficiencia que protege en gran medida. Digamos que si la usa siempre está totalmente protegido. El problema es que no existe una adherencia adecuada del personal de salud a estas medidas. Sí hay vacuna, pero no es totalmente protectora contra la enfermedad. Sí, o sea, a nosotros nos colocan una vacuna cuando estamos pequeños, ¿sí? Para proteger de la enfermedad, pero aún así la enfermedad sigue apareciendo en personas vacunadas. Sí, porque a todos nos han aplicado la famosa TBC. Sí. BCG. O BCG. La BCG. Pero la BCG protege al menor de edad hasta los 5 años solamente y se utiliza para prevenirlo de una de las formas de tuberculosis que se puede presentar en niños, que es sobre todo la tuberculosis meningea, pero la BCG no protege al adulto. Como es una bacteria, se cura, digamos, es con antibióticos. Respecto a la protección, el doctor mencionó la protección que debe tener el recurso humano, y hay otra protección que podemos hacer todos en casa y en cualquier sitio donde estemos, y debemos promocionar la higiene de la tos. No sé si ustedes se acuerdan a mí me tocó en los libros de urbanidad de Carreño, o sea, en el momento de toser hay que taparse la boca, hay que voltear la cara, utilizar el pañuelo. A mí me parece que sería una de las medidas. El problema es que la gente tose y hace así, o estornuda y hace así, y luego le da la mano al otro. Sí, pero está en el aire. Entonces me parece que recuperar aquellos conceptos de higiene de la tos es muy importante. Yo le apoyo su tesis,
pero hay que comenzar porque los papás y las mamás le entreguemos pañuelos a los niños y a los jóvenes. Pero pañuelos desechables, hombres? ¿no? Ahora en este momento son pañuelos desechables. Y así no sean desechables, el pañuelo tradicional de tela. ¿Cuántos ejecutivos encorbatados no tienen pañuelo en el bolsillo? Por favor, el pañuelo es un elemental protector de salud pública. Sigue siendo nosotros, a ver, pienso que para esta infección que es de vía respiratoria, nosotros debemos aprovechar toda la actividad que se hizo para controlar el H1N1. Hubo tapabocas por todo lado y no era vergonzante usar tapabocas. Resulta que hoy en día si alguien se pone un tapabocas lo miramos raro, entonces no usemos tapabocas, usemos el pañuelo desechable, usemos el pañuelo de tela, si no se tiene el desechable, pero empecemos a trabajar la higiene de la tos. Pienso que desde el área comunitaria y de nosotros es muy importante recuperarlo. Y cuando hablamos de higiene de la tos, lo que recomienda la OMS, lo que le llaman etiqueta de tos, en el sentido en que no es toser ni estornudar acá, sino utilizar el antebrazo, la parte interna del antebrazo, entonces pues con esto para que la mano quede limpia. Eso es muy importante también. Igual es como nos comunicamos constantemente con la gente, nos estamos saludando y la gente no tiene este cuidado. Entonces la recomendación es, lo que decía la doctora, el lavado frecuente de las manos. Ya hay personas que usan su frasquito de alcohol glicerinado. Entonces el personal de salud, antibacterial también. El antibacterial, sí. Entonces tener como costumbre esto, pues es una buena práctica para la comunidad y para el personal de salud totalmente mandatorio. O sea, entre paciente y paciente debe haber un lavado de manos para evitar la transmisión. Doctor Gulloso, disculpe, iba a decir algo, doctora Forero. Pienso que en el tratamiento, además de recordar los 6 meses y los medicamentos que ya mencionó el doctor y que a veces se extiende hasta los 9, es importante que no sean las otras enfermedades de interés en salud pública, es que este tratamiento debe ser estrictamente supervisado. O sea, no es un tratamiento que uno vaya hoy a la consulta, le entreguen y se lo lleve para su casa y al mes vuelva a la orden y se le olvidó tomárselo, porque se necesita que el antibiótico actúe diario. Entonces debe ir todos los días a la institución de salud o la institución de salud debe llevarle el medicamento a la casa, pero es estrictamente supervisado. Hay una recomendación, porque es que a veces los pacientes hacen los tratamientos y piensan que le están haciendo un favor al médico. O sea, yo voy a ir porque el médico me lo recomendó. No lo ven como que es que yo me tengo que tomar ese tratamiento, es mi responsabilidad. Entonces, yo voy, porque muchas veces no, yo no vine porque no tenía para el bus, porque sí, hay un montón de excusas. Pero si yo sé que ese tratamiento, tomándomelo todos los días, es el que me va a curar y no me va a permitir llegar a una tuberculosis resistente. Pregunta de seguridad social. ¿Y el tratamiento está incluido en el POS? Totalmente. O sea que ahí no hay argumento para que no es que... Pero bueno, está incluido en el POS, pero las EPS sí lo entregan, sí entregan la medicina a tiempo o se entregan después de 8 meses cuando ya está enterrado el paciente. Los medicamentos los da el Estado. Como es una enfermedad de salud pública, los medicamentos para la tuberculosis sensible, la de los 6 meses, la da el Estado. ¿Es muy cara la medicina? No, es gratuita. Los medicamentos al Estado le cuesta, ¿no? Sí, claro. Pero para el paciente no tiene costo. Lo que ustedes quieren decir, si entendemos bien, es que no lo dan las EPS, sino el Estado mismo. El Estado mismo, a través de las Secretarías de Salud. A través de la Secretaría. El Ministerio de Salud hace la compra, la dispone de acuerdo a los registros, por eso nos toca hacer la vigilancia con los epidemiólogos y los salubristas, reportar al Ministerio, ellos nos entregan los medicamentos y repartimos a los municipios. Pero hagámosle también pedagogía a nuestros televidentes. ¿Qué es lo que produce la tuberculosis en el organismo? ¿Y qué es lo que origina la muerte en caso de no hacer cuidada la tuberculosis? Es una infección, ¿sí? Entonces, como toda infección produce, esto es como una guerra biológica. La bacteria está atacando el cuerpo, entonces el cuerpo se defiende. Pero la bacteria es altamente efectiva, entonces empieza, como estamos hablando de que es un individuo que está con su sistema inmune comprometido, entonces la bacteria se puede quedar solo en el pulmón o se puede diseminar a los otros tejidos.
Si se queda solo en el pulmón, entonces esas zonas donde se produce la reacción biológica se da unas troneras allí, digamos, una lesión, se va comiendo el pulmón y pues el pulmón es el que nos permite tomar oxígeno y vivir. Entonces lo primero va a ser compromiso respiratorio y si destruye una parte puede ir destruyendo tejidos vecinos, entonces puede haber un compromiso extenso del pulmón. ¿Y eso podríamos decir que es una especie de cáncer? Pues el cáncer es otra cosa, ¿no? Un mecanismo diferente. Digo yo, desde el punto de vista de que se come el pulmón. Pues sí, hay destrucción del tejido, pero las infecciones, una infección en piel, en cualquier otra parte, también se va como comiendo, va destruyendo. ¿Y eso es lo que origina el desenlace mortal? A nivel del pulmón, pues la persona, ya el compromiso extenso del pulmón, pues no le va a permitir tomar suficiente oxígeno, pero puede llegar al cerebro y entonces produce una meningitis tuberculosa. Entonces una meningitis es una enfermedad severa, cualquier bacteria que la produzca, o la puede producir a nivel del hueso, entonces hay fracturas, o a nivel renal, entonces el riñón no funciona bien, o sea, va a producir la muerte porque la lesión que produce en cada tejido es severa. Bueno, una pregunta, digamos, para aquel papá, aquella mamá que nos está viendo a esta hora de la mañana, doctor Orgulloso. ¿Qué se debe hacer si el paciente está en la casa? ¿Qué debe hacer? ¿Qué no debe hacer el papá y la mamá con ese paciente? ¿Qué no debe hacer? Bueno, estamos hablando de que la mayor parte son personas adultas, ¿no? Entonces los cuidados son para todo el mundo, Lo primero es no rechazar al paciente. Estamos hablando de una enfermedad vergonzante, pero que realmente no tiene ningún sentido que sea vergonzante, no hay justificación para eso. El apoyo familiar al paciente es supremamente importante, entonces lo primero es que el paciente no se sienta rechazado y que sienta el apoyo de la familia. Lo que se ha demostrado es que los pacientes que tienen una familia que no los apoya abandonan tratamiento. En los inicios del tratamiento la persona está eliminando bacilos o bacterias al ambiente, entonces lo recomendable es que por lo menos en esas primeras partes la persona permanezca aún en casa con el tapabocas para que no elimine las bacterias. Si él tose, las bacterias van a quedar en el tapabocas, en la mascarilla quirúrgica. Que cuando tenga tos, aún con la mascarilla y todo, con la tos y la expectoración, pues haga la etiqueta de tos. Eso es lo principal, protegerse allí. Segundo es que la persona debe recibir el tratamiento completo, pero como es un tratamiento largo y a veces produce algunas molestias, la persona no lo quiere recibir, entonces debe recibir el apoyo de la familia para que pueda cumplir con el tratamiento, llevarlo al puesto de salud, estar con la disposición para llevarlo. Y muchas veces ellos solos pues no quieren ir, pues necesitan que la familia le insista, que la familia lo apoye. Doctor Orgulloso, para detectar necesariamente digamos la bacteria de la tuberculosis, ¿es necesario que el paciente haga el examen de esputo? Sí, claro. ¿Es únicamente? No, hay otros medios diagnósticos, pero en sangre no, es de la muestra de esputo. Sí, pero entonces es el examen más sencillo, porque si tiene expectoración, pues fácilmente da una muestra y de allí se hacen todos los otros exámenes, pero es a nivel del esputo. Cuando la persona tiene tuberculosis extrapulmonar, pues ya son otros métodos diagnósticos y se hace... a la gente qué es el esputo de manera muy pedagógica. El esputo es la secreción que se produce a nivel pulmonar, el moco que expectora la gente con la tos o que bota la gente con la tos. ¿Y eso hay que examinar para poder determinar si hay o no tuberculosis? Eso es lo que hay que examinar. Ese, para hacer y hago un paréntesis aquí, doctor José Alberto, esto es para los auxiliares de bacteriología o los técnicos de bacteriología ahuyentan para no realizar, hacen de todo hasta el hacerse, pero el de esputo es el más complicado para los estudiantes, hacer esos exámenes. Me gustaría introducir más el tema a algo que usted dijo, señor director, y es el concepto de aquellas madres gestantes, aquellas madres en torno que tienen la bacteria y que está gestando. ¿Cómo analizarlo? Quiero que vean esta nota relacionada a esta doctora que nos habla precisamente en este sentido de lo que realmente va a ocasionar, porque hay algunos conceptos de que
las madres gestantes que tienen la bacteria se la transmiten a sus hijos, el tema de la tuberculosis. Así que veamos el concepto de lo que dice esta doctora en torno a este tema. Desde el punto de vista obstétrico, la paciente embarazada con tuberculosis no cambia su pronóstico. Casi siempre es una paciente que llega al término sin ningún tipo de inconvenientes y solamente durante el primer trimestre, sobre todo si esta presenta gestosis, es que puede demostrar algún tipo de dificultad. En el segundo y en el tercer trimestre es una paciente estable y luego ya en el parto y en el puerperio podría presentar ciertos signos de dificultad respiratoria debido a una descompresión del músculo del diafragma. Solamente un 8% de las pacientes presenta un aborto espontáneo y un 30% llegan a un desembarazo de forma prematura debido a su enfermedad. El tratamiento es el mismo tratamiento que lleva una paciente convencional sin estar embarazada. Lo único que debemos elegir pasar el primer trimestre primero y elegir medicamentos que sean no teratogénicos para no influir sobre la vida y el futuro del producto. También, esta paciente es una paciente que puede llevar sin ningún tipo de problema su embarazo, sin ningún tipo de dificultad y sin ningún tipo de alerta. Las alertas normales que llevan una paciente normal son las mismas que vamos a llevar en la paciente embarazada. O sea que se deduce de lo que dice la doctora que una paciente que tenga tuberculosis y esté embarazada no le transmite la tuberculosis a la criatura. No, por vía placentaria no le transmite la tuberculosis. Es en el momento cuando ya el recién nacido aparece, entonces viene allí igual el tener los cuidados y las prevenciones para el manejo de la tos frente al niño cuando ya, si sigue siendo baciloscopia positiva, si está expulsando bacilos la mamá. Ya. Bueno, entonces, a ver, en síntesis, yo quisiera pedirles, porque yo quiero aprovechar la presencia de ustedes dos para que le expliquemos brevemente a la gente el tema de la lepra, que es una enfermedad huérfana de la que casi nadie se acuerda, hay que reconocerlo. Entonces, en primer lugar, si la persona adulta tiene más de 15 días de expectoración con desgarre, es decir, arrojando moco o arrojando sangre, hay que alertarse porque ahí hay un posible señal. Es importante allí que no es la sangre, ¿no? Cuando ya bota sangre es que está muy avanzado. Sí, ya ha tenido otra cosa. Con el moco. Tos y expectoración. Todo el que tenga tos y expectoración, que tenga 15 días o más, debe ir a una institución de salud y decir, yo estoy preocupado porque creo que tengo sintomatología que puede ser indicadora de tuberculosis. La expectoración es esa tos seca, dura, profunda que surge a veces. No, tos seca no. La tos que produce moco, que produce secreción. Pero también es importante que quede claro, ese es el mayor riesgo. Cualquier tos así sea seca, si es permanente, si es crónica, lleva a que el paciente deba ser examinado, pero como no está produciendo moco, entonces hay otros métodos de diagnóstico. Y en el caso de los niños es cuando comienzan a perder peso, a ponerse débil, que no crecen, que no juegan, que están débiles. Asociados a fiebres recurrentes, son fiebrecitas de 2, 3 días, luego una gripita, luego le repite la gripa al mes, entonces se debe. Y además si es contacto de personas que tengan tuberculosis. Perfecto. Vea, hay una pregunta que de pronto, para ilustrar más al televidente, doctor, realmente el tema de la tos. ¿La tos es diferente la del H1N1 a la del tuberculosis? No, pues uno no puede distinguir diferencia entre una tos y otra, No, aunque no tiene sinfonía de Beethoven y la otra sinfonía. No, yo digo, ¿en qué sentido? Digamos... Es el tiempo de evolución. Es correcto. Es el tiempo de evolución. En la influenza es una tos aguda, un cuadro agudo rápidamente progresivo hacia la gravedad muchas veces, y acá es crónico. O sea, dígame, doctor. Yo complementaría estamos en un departamento de alta prevalencia en tuberculosis. Entonces, cuando estamos en un departamento de una región de alta prevalencia, todos somos susceptibles en un momento dado de desarrollar la enfermedad, porque de alguna manera la mayoría podemos haber tenido contacto con la micobacteria. Entonces, si bien es cierto, el mensaje claro es tos y expectoración por más de 15 días, hay que hacer la muestra de esputo, el estudio. Toda tos que genere recurrencia, sospecha, dificultad, debe ser consultada
para que el médico le descarte o no la enfermedad de tuberculosis. Muy bien, muy bien. Entonces, además de eso, cuidados como lavarse las manos frecuentemente o usar el antibacterial, la etiqueta de la tos, que es toser y protegerse con el antebrazo y no con las manos. ¿Esa es la mejor manera, doctor? Esa es la mejor manera, pero menos de un 10% de la gente lo hace así. La Claro. gente todavía está acostumbrada a hacer así como está. Eso. Ay, Dios. Y entonces vamos a tener que utilizar el saludo ecológico, que es El darnos el saludo puño así, ecológico, o sí, simplemente señor. cogernos de acá de Que hay esta zonas parte. del país donde es así, ¿no? En Sí. la costa el saludo es así, casi nadie se saluda ya. No, es que cada vez hay más gente porque se va tomando conciencia de que dar la mano es un alto riesgo. Porque Y en uno- algunos países yo leí que en Uruguay se puso y si ya se ha quedado en la comunidad el saludo ya no es de chocar la mano, sino si no, hola, ¿cómo estás? saludito desde lejos. Los argentinos nada más se besan, nada más, ellos, pero no se dan la mano. Los Bueno, argentinos. muy Bueno, bien. los besos también Entonces, pueden a ver, transmitir la por tuberculosis. favor. Creo que emisoras como estas tenemos pues Canales, doctora. canales como tenemos el reto como entre todos y con los de salud pública, porque recuperar la conceptualización de la higiene de la tos es algo que nos toca y a lo todos que y usted va más insistió. allá, digamos, de la etiqueta, que de pronto el doctor no la menciona y la tiene muy claro, pero eso es un solo clic. Probablemente tendremos que sacar todo un decálogo Exacto. comunitario para Cali o para el Valle del Cauca de cómo vamos a recuperar la higiene de la Y tos. volver a usar la urbanidad de Carreño en aspectos como, por ejemplo, usar el pañuelo de tela o el pañuelo desechable, pero usarlo. No tocarse la nariz, no rascarse los ojos, es un montón de cositas. Colectiva que el canal pues nos va a aportar y entre todos vamos a tener que construir y podamos estar diciendo en diciembre, mire, esto salió para el Valle del Cauca de higiene de la tos. Perfecto, bueno, aprovechémoslos en estos minutos que nos quedan. ¿Qué es la lepra? ¿Cómo se diagnostica? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué casos hay documentados en la región? La lepra es una enfermedad infecciosa crónica muy similar a la tuberculosis en el sentido en que la produce una bacteria, una bacteria que se llama Mycobacterium lepra. El de la tuberculosis es Mycobacterium tuberculosis. Esta es una enfermedad que invade cualquier zona corporal, pero tiene como preferencia por algunos tejidos. Entonces se va sobre todo al tejido subcutáneo, o sea, y a los nervios. La lepra, por los tejidos que invade, allí destruye los nervios. Y como destruye, produce una inflamación y destruye el nervio, entonces secundariamente se afectan los músculos, porque los músculos se contraen gracias al estímulo nervioso. Como consecuencia de eso, lleva a las lesiones, principalmente de deformidades, ¿sí? Atrofia muscular, infecciones secundarias. No es que la bacteria llegue a un hueso y lo afecte, sino que si la persona tiene una herida que se la hizo la persona se le daña el nervio y pierde sensibilidad. Sí, ese es el problema de la lepra, pierde sensibilidad. Y al perder sensibilidad se produce lesiones. Y al producirse lesiones en la piel, por allí entran infecciones y esas infecciones destruyen los tejidos. ¿Es incurable la lepra? No, totalmente curable. La lepra es totalmente curable y eso es lo más importante, que en el momento actual, con tratamiento del 100% de los casos de lepra se cura. Eso es lo más importante. La lepra se transmite igual que la tuberculosis, por vía respiratoria. No es el contacto lo más importante para la transmisión, es la convivencia permanente con una persona que tiene la enfermedad y a la que uno se expone por vía respiratoria. A ver, la información que uno tiene es que la persona que tiene lepra va perdiendo los dedos, Pero lo pierde como consecuencia de, hablábamos, ¿cómo identificamos a un paciente con lepra? Sí, como para tener claro. La persona con lepra, lo que uno ve en las películas y eso es que es una persona con deformidad y que se le va cayendo como pedacitos del cuerpo. No es así. La persona con lepra en sus fases iniciales tiene alteración de la sensibilidad y unas manchas en la piel. Entonces, unas manchas en la piel con alteración de la sensibilidad da dos cosas. O un sintomático de piel es una mancha que la persona no siente, tiene alguna alteración de la sensibilidad o no siente nada, o tiene calambres permanentes como unos adormecimientos en las manos o en los pies. Esas dos sintomatologías debe llevar a que la persona consulte a una institución de salud y le puedan aclarar si tiene o no tiene lepra.
el examen de la lepra y el tratamiento para el que tenga la enfermedad es también totalmente gratuito para el paciente, lo cubre el Estado y está disponible. ¿El examen de lepra se hace por sangre o también se hace por expectoración? Se hace en moco a nivel nasal, se saca una muestra y se saca algunas muestras no de sangre sino de linfa, a nivel donde están las lesiones, a través del lóbulo de la oreja o en los codos, se saca una muestrica. Y es un fácil diagnóstico, lo hacen en cualquier laboratorio de pueblo, pueden hacer el diagnóstico de la lepra. Cuando se identifica un caso de lepra, ya con las deformidades que nos comenta el director, es porque el diagnóstico ha sido tardío. Básicamente en lepra tenemos que trabajar la prevención de la discapacidad. Entonces, nosotros hacer un diagnóstico oportuno es una invitación que hacemos a la nueva generación de médicos, a la nueva generación de enfermeras, a la nueva generación de paramédicos, y es ante cualquier sintomatología de aparición de una lesión de piel, cualquier mancha de piel que esté asociada, acompañada de la pérdida de sensibilidad, hay que pensarse en la lepra nuevamente. Pero eso es muy importante. Porque claro, son diagnósticos, eso puede tener 1000 diagnósticos diferenciales, pero es hacer la sospecha, porque cuando ya identificamos casos con las discapacidades que usted hace referencia, es porque han pasado 10 años de la enfermedad, entonces la bacteria ha lesionado el nervio. Entonces, que ya es irreversible. Es irreversible el daño. La enfermedad se cura. Claro, cuando la bacteria ha lesionado el nervio, ese nervio, el daño que hizo allí es irreversible. La lepra como tal se cura en 6 o en 12 meses, o sea, entre 6 y 12 meses. La mayoría de pacientes reciben 12 meses porque se identifican ya en estados multibacilares, cuando se ven los bacilos. Pero la idea es poderlos identificar cuando se encuentra la mancha de piel acompañado de alguna pérdida de sensibilidad. ¿Cómo estamos, doctora? Disculpe, doctora Liliana, ¿cómo estamos aquí en el Valle en torno al tema de pacientes con lepra? La doctora Adriana Runati, que es la dermatóloga de la Secretaría de Salud Municipal que maneja el programa, ella siempre empieza sus conferencias diciendo: la lepra aún existe, porque lo que tenemos es que la lepra ya no existe, se quedó allá en los escritos bíblicos. Eso no es cierto. Tenemos identificados para el Valle 46 casos nuevos de lepra a 31 de diciembre. Todo el 2012 hubo 46 casos nuevos de lepra identificados. ¿Y están localizados? La mayoría se encuentran en Cali, en Candelaria, Cartago y Palmira. Son los municipios que más casos nos han reportado. Para el municipio de Cali hay un programa de control de lepra que lidera la doctora Adriana Runati, que es la dermatóloga, en el Centro de Salud Panamericano. Cualquier persona que tenga sospecha, una mancha nueva que no había visto con anterioridad, que ha crecido y que si se acompaña con alguna pérdida de sensibilidad puede consultar a cualquier centro de salud. Pero si específicamente quiere mirar o descartar si es lepra o no, lo invitamos a que se acerque al Centro de Salud Panamericano. Allí incluso el Centro de Salud Panamericano queda en la Paso Ancho con 46. Con 46 o 47. Con 46 o 47. El tratamiento es gratuito de igual manera por ser una enfermedad de interés en salud pública. El Estado da los medicamentos. E invitamos a todas las aseguradoras y a los pacientes a hacer uso de su derecho, es que hacer la prevención de la discapacidad. O sea, la enfermedad como enfermedad de salud pública se cura, pero los daños que genera por discapacidad, sí, las personas que tienen discapacidad severa con unos grados de discapacidad altísimos, todavía el Estado genera muy pocos subsidios, pero podemos tener en el Valle unas 2 personas por año que pueden acceder a estos subsidios cuando ya tienen una discapacidad severa que los limita para trabajar y seguir adelante. En el Centro de Salud Panamericano también hay un grupo de pacientes y familiares que nos reunimos cada mes con ellos para aprender a convivir con personas que padecen de la lepra. A mí me parece lo importante de este tipo de programas para usted, amable televidente, es que cuando hablamos de salud,
hablamos de la crisis de la salud. Y entonces hablamos de las EPS y de las atrocidades y maltratos y abusos de que somos víctimas todos. Yo diría que en las EPS casi no hay estrato socioeconómico que se salve de que lo burlen, digámoslo, en su atención. Pero así como hay tanta situación problemática y tanto caos y hasta tanta corrupción, miren, hay casos ocultos, anónimos como estos. Hay funcionarios públicos, programas de gobierno, que en el anonimato, porque esto no es noticia, porque como no es un escándalo de que se murió en el pasillo, que salió en la prensa, nadie se preocupa por darse cuenta y qué funciona bien. Pues eso es lo que estamos intentando hacer en este programa. En estos programas de los últimos martes hemos traído funcionarios de la Secretaría de Salud para que nos muestren lo que está haciendo el gobierno. Porque es que el gobierno tiene muchos problemas, pero también tiene cosas muy interesantes. Y hay que entender que sin gobierno es el caos. Así que miren ustedes, tuberculosis, funcionarios públicos, lepra, funcionarios públicos, atendiendo. Acaba de decir la enfermera Liliana Forero que hay grupos de apoyo. O sea, no solamente atender al paciente, sino ayudarle a la familia a convivir con el paciente. Y esto habla muy bien de los funcionarios públicos que están en este trabajo. Sí, pienso que allí también tenemos que apoyarnos mucho en el trabajo comunitario, tanto para la tuberculosis como para la lepra. En tuberculosis, pensar que vamos a tener grupos comunitarios, líderes comunitarios entrenados en suministrar el medicamento y en supervisar esa administración de medicamento nos va a ayudar a disminuir los abandonos, que la persona pueda tener durante los 6 meses, si no tiene la plata para el bus para ir al centro de salud, nosotros estamos dispuestos a entrenar líderes comunitarios en una capacitación que le puedan suministrar ese medicamento, o sea, y nos disminuya los abandonos y podamos que cada vez tengamos menos casos de tuberculosis resistente. Para que el líder comunitario le lleve la medicina al paciente. Para que el líder comunitario le lleve, sea responsable. Y le haga tutoría. Le haga tutoría. Doctora Liliana, pero hay algo que me llama la atención. Usted hace el llamado para líderes. ¿Es que ahora mismo los líderes no están trabajando en este sentido de los diferentes municipios del departamento? No existe la propuesta como tal concreta, es decir, es un interés, hay muchos líderes que apoyan muchas iniciativas nuestras, pero en este momento esa propuesta que se llama el DOTS comunitario, es un nombre técnico, no está totalmente implementado, pero ya hay unas zonas de pilotaje en Cali, en la Comuna 20, por ejemplo, se hicieron los primeros ejercicios, hay unas personas ya involucradas y lo que se refiere la doctora entiendo que ya es como tratar de hacer esta campaña más extensiva a los municipios y a la ciudad. La invitación va en términos de, nos comenta el director José Alberto, es no pensemos solamente que el asegurador tiene el problema o que la institución de salud tiene el problema, sino que hay otras alternativas. Si el Estado está dando el medicamento, la aseguradora tiene el médico y la enfermera, entonces, ¿por qué no pensar que en la misma comunidad pueden haber personas interesadas en ayudar a hacer ese monitoreo, ese acompañamiento para recibir el tratamiento en el caso de la tuberculosis y la persona pueda durante sus 6 meses? E igual para la lepra. Resulta que la lepra recibe el tratamiento, pero en muchos de los casos todavía recibe el tratamiento, va a una hora que no lo vea nadie en el centro de salud cuando está más vacío, se lleva su medicamento en la cartera, las señoras regularmente ya mayores van a la casa, lo esconden y a veces hasta olvidan tomarse el medicamento. Entonces esos grupos de apoyos de expacientes, de familiares que han superado, que sienten que todavía a la persona que tiene lepra se le puede abrazar, porque tiene claro que el contagio no es por contacto, sino por vía respiratoria, entonces ese grupo de apoyo hace que el paciente pueda terminar su tratamiento y curarse. Muy bien, se nos acabó el tiempo, amables televidentes. Lo importante es que a usted le quede claro que así como hay problemas, hay alternativas, y así como a veces nos quejamos del funcionamiento de programas públicos y de agendas públicas, este es el caso donde estamos mostrando de manera concreta que hay funcionarios públicos, en este caso la Secretaría de Salud departamental y también municipales, que están dedicados a atender a los pacientes de diverso tipo de patologías,
de diversos tipos de enfermedades. Recordemos la higiene de la tos. Cuando vamos a toser, usemos el pañuelo de tela o desechable, usemos el antebrazo para cubrir, no nos cubramos con las manos, lavémonos las manos con frecuencia, porque en las manos transmiten muchas bacterias, muchos gérmenes, muchas situaciones que después se nos convierten en problemas de salud. Y en el caso de la lepra, como igual la tuberculosis, no son enfermedades bíblicas ni enfermedades de la pobreza extrema, son enfermedades de contagio aéreo, de contagio respiratorio. Hay que aprender a entenderlas y sobre todo, nunca negarle el apoyo y el acompañamiento a esa persona que está enferma en nuestra familia o en nuestra comunidad. Este es un llamado para los líderes comunitarios y para las familias. Aprendamos a convivir, porque si aprendemos a convivir, aprendemos a ser mejor sociedad. Buenos días.